Hemos visto anteriormente la solución de ecuaciones diferenciales lineales y algunas homogéneas y no homogéneas. Y hemos utilizado, bueno, primero los métodos directos, cuando se pueden separar las variables o cuando se pueden encontrar combinaciones integrables. Sin embargo, hay ecuaciones que no permiten ser solucionadas directamente o no se pueden integrar, como les dije, en lo que se llama en cuadraturas, es decir, que no se pueden expresar como de esta forma. Es decir, que no se pueden dejar expresadas como si lo hubiésemos despejado y tuviésemos una integral. ¿Está bien? Donde las funciones aquí adentro ya son conocidas. Entonces, en esos casos existe el método de solución mediante series, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar viendo la ecuación no lineal de orden n, algunas consideraciones generales, y después vamos a ver un par de casos específicos. Entonces, nosotros decimos sea que tenemos nosotros el problema de Cauchy. En este problema de Cauchy nos van a dar una ecuación diferencial de orden n, vamos a decir que podemos llevarlo a su forma normal y por lo tanto podemos despejar la enésima derivada y decir que esa es una función de x, la función incógnita, y de sus derivadas hasta el orden n-1 inclusive. Esta va a ser nuestra expresión número 1 el día de hoy. Y como hablamos de un problema de Cauchy, significa que hay condiciones. Y nos van a decir de que esta función y evaluada en un x sub 0 tiene un valor y sub 0. La primera derivada de la función y evaluada en x sub 0 es un y' sub 0. Y así sucesivamente hasta que la enésima menos 1 derivada de y evaluado en x sub 0 es y n-1 sub 0. Esto es 2. Entonces tenemos nosotros el problema de Cauchy planteado. Vamos a ver aquí un teorema. Sea que la función f de x, y hasta la derivada n-1 se puede desarrollar en una serie de Taylor. Por sus argumentos en las vecindades de un punto al cual vamos a denominar m sub 0. ¿Cuál es la particularidad de este punto m sub 0? Que tiene coordenadas x sub 0, y 0, y' 0, y n-1 sub 0. Entonces, estas son las condiciones del teorema. El teorema nos dice lo siguiente. En este caso, la solución del problema de Cauchy, y cuando nos referimos al problema de Cauchy nos referimos al problema que está definido por estas dos expresiones 1 y 2, tiene en las vecindades
del punto x igual a x sub 0, o sea, en las vecindades del punto m sub 0 en realidad, derivadas de cualquier orden. Y, en consecuencia, se puede desarrollar en una serie de Taylor. Entonces la solución tiene todas las derivadas que necesitemos y se puede desarrollar en serie de Taylor. Esta serie de Taylor es y de x es igual a y sub 0, porque estoy desarrollando alrededor de este punto, más y' 0 x menos x sub 0 más y2' 0. Voy a poner de una vez el término genérico, que es el final, más y0 n menos 1 dividido sobre n menos 1 factorial x menos x sub 0 a la n menos 1 más una sumatoria k igual a n hasta el infinito a sub k x menos k, o x, disculpe, menos x sub 0 a la k. Esta es nuestra expresión 3, donde estos a sub k no son otra cosa que la derivada k evaluado en x sub 0 dividido sobre k factorial. ¿Está bien? Estas son estos conos y estos y es 0', y 0n menos 1 son conocidos de las derivadas o de las condiciones iniciales que nos dan. ¿Está bien? Y estos coeficientes se hallan a partir justamente de la derivación a partir del término de orden k n más 1. ¿Está claro, jóvenes, el problema? Jóvenes, el teorema está claro, está entendido. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, entonces, vamos a verlo esto con un pequeño ejemplo. No vamos a demostrar el teorema, pero se puede visualizar. El ejemplo nos lo va a ilustrar mejor. Nosotros tenemos lo siguiente. O sea, por ejemplo, no es que sea un ejemplo. A ver, sí, la palabra aquí es por ejemplo. Por ejemplo, para hallar el coeficiente a n más 1, porque nosotros en principio tenemos a partir de la sub k, cuando el k es n. Los coeficientes anteriores son estos, fíjense que igual cumplen esta regla. Nosotros vamos a tener que esto es igual a y n más 1 x sub 0 sobre n más 1 factorial, donde, y aquí viene el tema, el y n más 1 en x sub 0 va a ser, voy a copiar esto aquí al otro lado para que tengamos la referencia de qué es lo que estamos haciendo. Esto va a ser la derivada de esta función f, que en principio es conocida
que la ponemos como x, y de x, y' de x, y n-1 de x, derivar a esta tomada con respecto a x y evaluar cuando el x es igual a x sub 0. Entonces, la función es conocida. La función es conocida. Y una vez que nosotros derivamos, vamos a tener las derivadas de estas funciones que también son conocidas. ¿Está bien? Entonces, al momento que nosotros hacemos el cálculo, vamos a poder reemplazar los valores que ya conocemos y vamos a hallar el valor de esta n más 1 derivada. Es decir, las condiciones iniciales nos definen los primeros n-1 coeficientes, o en todo caso los primeros n coeficientes, porque es desde este, que es 1, hasta la derivada n-1. Y los demás coeficientes que no están definidos de forma explícita, directa, a partir de las condiciones, las hallamos de esta condición, lo cual siempre vamos nosotros a poder realizar. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ahora hay que tener en cuenta que las derivadas de orden inferior participan aquí. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces esto es lo que refiere a las ecuaciones de orden n y de qué manera nosotros podemos hallar o expresarlo en forma de serie de potencias.